Rusia, agencia de noticias TASS. 14 de abril de 2026. Rusia está dispuesta a continuar las negociaciones sobre Ucrania. Más noticias. Durante la operación estadounidense-israelí contra Irán, una mujer rusa resultó herida. Vance seguirá al frente de la delegación estadounidense en las conversaciones con Irán. Más de 20 embarcaciones pasaron por el estrecho de Hormuz en el último día, según los medios de comunicación. La militarización de la Unión Europea avanza muy rápida y velozmente, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Según el CENTCOM, ni un solo barco procedente de Irán logró superar el bloqueo estadounidense. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán podrían reanudarse en un par de días. Preparación para la prueba del Paraks 2. Kiev ataca la bomba nuclear de Zaporizhzhia. Más noticias. La política exterior británica bajo el mandato de Starmer carece de lógica y coherencia. El COI comenta sobre la plena readmisión de Rusia en la Federación Mundial de Deportes Acuáticos. Los precios del petróleo se mantienen artificialmente por debajo del límite psicológico. Los precios del petróleo y el gas podrían aumentar entre un 100% y un 200% en caso de una guerra prolongada con Irán. Las tropas rusas bombardean durante el último día las instalaciones de energía y transporte del ejército ucraniano. Restricciones de Internet, control de armas, informe diario desde el Kremlin. Más noticias. Lo que sabemos sobre la situación en torno al bloqueo estadounidense del estrecho de Hormuz. Lo que se sabe sobre los preparativos para la nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Análisis de prensa. Estados Unidos bloquea el estrecho de Hormuz mientras la victoria húngara podría reconfigurar las relaciones entre Rusia y Hungría. Abatido el atacante de una escuela en el sureste de Turquía. La producción de los países de la OPEP Plus disminuyó en 8,14 millones de barriles diarios en marzo, por debajo del objetivo. Los ataques ucranianos dejaron casi 30 rusos muertos en una semana, entre ellos 3 niños. Consecuencias del ataque con drones ucranianos en regiones rusas, con un fallecido. Irán ofrece a Estados Unidos detener su programa nuclear durante un máximo de 5 años. En lo que se sabe sobre la pérdida de energía externa y la recuperación de la central nuclear de Zaporizhzhia. Se ha cortado el suministro eléctrico externo de la central nuclear de Zaporizhzhia y ahora están en funcionamiento los generadores diésel. Pakistán propone ser sede de la segunda ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Un ataque con drones ucraniano mata a un civil y deja a otros 5 heridos en el centro de Rusia. La Unión Europea tiene dificultades para comprender la postura de Estados Unidos sobre el estrecho de Hormuz, según un alto diplomático. Estados Unidos exige a Irán que abandone su capacidad para enriquecer uranio. Lavrov reitera la disposición de Rusia a contribuir a la resolución de la crisis en torno a Irán. El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln fue avistado a 200 kilómetros de Irán. China con CGTN. Xi Jinping se reúne con el presidente del gobierno español. Más noticias. También se reunió con el príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque Khaled bin Mohammed bin Zayed. Xi Jinping destaca el crecimiento sostenido de los lazos bilaterales China-España en un contexto globalizado. Y también se reunió con Chen Lingun, el impulso predominante para que los chinos de ambos lados se reunifiquen definitivamente. Xi Jinping envió carta de felicitación al evento conmemorativo del 55 aniversario de la diplomacia en el ping-pong de Estados Unidos-China. Más noticias. Visita del presidente de Mozambique a China, que impulsará los lazos bilaterales entre ambos países. Canciller chino y ruso intercambian puntos de vista sobre asuntos de interés común durante una reunión en Beijing. Trump dice que conversaciones con Irán podrían recomenzar en Pakistán en los próximos 2 días. El politólogo John Mearsheimer señala factores que pueden obligar a Estados Unidos a ceder ante Irán. Naciones Unidas celebra el idioma chino y su relevancia global. Grupos científicos chinos promueven una gobernanza global de la IA abierta y equitativa. Gobierno cubano defiende su derecho a comerciar combustible con cualquier país. La cultura y el baile de España ganan impulso en China y comercio exterior de China aumenta 15% en primer trimestre. Irán, con Hispan TV, Francia, Reino Unido y otros aliados de Estados Unidos rechazan apoyar bloqueo de Trump a Hormuz. Más noticias. ¿Cómo la diplomacia de la resistencia de Irán se convirtió en un modelo global para las naciones oprimidas?
Senador Schumer, la guerra contra Irán no fue furia épica, fue un fracaso épico. China tilda de peligroso y irresponsable el bloqueo de Estados Unidos a puertos iraníes. Jefe de la AIEA rechaza alegatos de Israel y Estados Unidos sobre el programa nuclear de Irán. Estados Unidos acoge diálogos poco habituales entre Israel y Líbano en medio de agresiones israelíes. Buques zarpan de puertos iraníes en el Golfo Pérsico pese al bloqueo de Estados Unidos. Irán, acusación sobre arma nuclear es gran mentira de Trump al estilo nazi. New York Times revela 4 reveses de la negligente gestión de Trump ante Irán. Turquía, con TRT. Líbano e Israel dialogan en Estados Unidos mientras informe revela plan de presencia prolongada de Tel Aviv. Bloqueo de Estados Unidos a puertos iraníes provoca críticas, aunque buques aún pasan por estrecho de Hormuz. Siguen vivas las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que se ha revelado sobre diálogo en Pakistán. Millones carecen de agua en Latinoamérica. ¿Qué alternativas impulsa la región ante crisis hídrica? Como el plan de Israel sobre la mezquita de Al-Aqsa socava acuerdos y el derecho internacional. Oscuridad eterna. Intentó Netanyahu aprovechar el alto del fuego entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos anuncia bloqueo de puertos iraníes mientras Teherán reafirma que controla el estrecho de Hormuz. Donald Trump ordena un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz, más de 2.000 muertos en el Líbano por ataques israelíes en medio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El sionismo ha logrado manipular el sistema político de Estados Unidos. La alerta de Fidan, ministro turco. Las sanciones a Cuba, Irán e Irak. ¿Qué revela sobre la fuerza de coerción y cómo ha funcionado? Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Interior de Siria gradúa personal de fuerzas especiales en ceremonia oficial. Siria y Francia abordan cooperación mediática y lucha contra la desinformación. Aceleran obras de la Terminal 2 del aeropuerto de Damasco tras acuerdo con Urbacon. El arte visual sirio, memoria viva de una revolución marcada por la resistencia. Bloqueo estadounidense del estrecho de Hormuz exacerba los temores de una crisis mundial. Regresan a sus hogares un nuevo grupo de familiares desplazados de Afrin. Destaca valor universal del patrimonio sirio y avance en su protección. Un ataque israelí en el sur del Líbano mata a trabajadores sirios. Presidente al-Sarraj felicita a los cristianos sirios por la Pascua. Siria y Jordania celebran la reunión más importante de su historia bilateral. El Líbano con Almanar. Seij Qassem insta a las autoridades libanesas a cancelar las conversaciones directas con el enemigo. Los combatientes de Hezbollah capturarán a soldados israelíes. De nuevo, tenemos la noticia en portada. Francia condena al gobierno israelí. Debe abandonar sus guerras interminables. Combatientes de Hezbollah defienden valientemente el territorio libanés. Italia suspende el acuerdo militar con Israel a medida que crecen las fisuras en su relación. Los medios militares de Hezbollah publican: vuestros tanques son nuestras tumbas. CNN advierte: las reservas mundiales de petróleo están a punto de agotarse. Instituto Naval de Estados Unidos, el portaaviones George H.W. Bush evita cruzar el Mar Rojo y Bab al-Mandeb por temor a Yemen. Venezuela. Con Telesur, Delcy Rodríguez recibe a delegación de energía de Estados Unidos y exige fin de las sanciones. Condena mundial a insultos al Papa. Trump debe una disculpa al obispo de Roma. Organizaciones haitianas denuncian contratos millonarios entre el gobierno y multinacionales. Lula, impedir el retorno del fascismo es un compromiso moral y ético. William Castillo, licencias de Estados Unidos alivian el bloqueo, pero son un permiso temporal y condicionado. Perú culpa al barco colombiano por iniciar disparos en incidente que dejó un muerto. Confirman 27 casos de sarampión y evalúan 38 posibles en Puno, Perú. El medio de la isla, Cuba debate. Jardín Botánico Nacional anuncia cierre temporal ante escasez de combustible desde las redes. Último día de Buarque en La Habana. Rusia evalúa devolver al servicio unos 700 biplanos AN-2 ante demoras en nuevo proyecto Baikal. La Cuba sigue marcando el paso de la agricultura cubana. Moscú alista al Soyuz 5, primer cohete desarrollado por Rusia desde 2014. El Ballet Nacional de Cuba ofrecerá 3 presentaciones en la Sala Avellaneda los días 17, 18 y 19 de abril.
Nicaragua con el 19. Conmemorando el mes de abril, pueblo que defiende la paz entrega hospital primario progresivo a Coyapá Bendito. La paz es el único camino para la familia humana. Más victorias educativas en Nicaragua durante el mes de la paz. Hija del pastor Gigi Ávila visitará Nicaragua en el mes de la paz. Radio Argelia Internacional, programa especial La Gran Mezquita de Argel. La Basílica San Agustín, la RAST, es una realidad institucional, escándalos de espionaje del Magcén contra defensores de derechos humanos y activistas rifeños en Europa. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. El Frente Polisario afirma haber golpeado de nuevo posiciones militares en el sur de Marruecos. Mali respalda el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Kenia respalda el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. Es la única solución creíble. Sáhara Occidental, la guerra en Oriente Próximo frena el frágil rearme de Marruecos. Información no tendrás, solo deportes verás. Algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás, información no tendrás. 14 de abril de 2026 y aquí estamos con el medio más visto por palestinos y libaneses y más censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de manera indistinta israelí Daesh Al-Qaeda, y nos referimos al Mayadem. Su noticia estrella es la siguiente: Hezbollah ataca punto de comunicación israelí en altos del Golán sirio. Esto es muy interesante. Está manteniendo una guerra brutal que le tiene puesta Israel con acuerdo de paz y el gobierno sin intervenir. Hezbollah son los héroes. Historias relacionadas. Qassem: Hezbollah decidió enfrentar y resistir en defensa del Líbano. Hezbollah ejecuta ataques contra fuerzas y posiciones de Israel. Hezbollah del Líbano ataca tanques Merkava y tropas israelíes en Metula. Prosiguen las operaciones de la resistencia libanesa contra las fuerzas agresoras y sitios estratégicos israelíes en zonas ocupadas. Los medios israelíes admitieron que 10 de sus soldados resultaron heridos. Ellos atacan, los israelíes, en fin, bueno, los yanquis y polacos, házaros, atacan diciendo que son israelíes, atacan con todo tipo de armas legales e ilegales, hasta con fósforo blanco, como se ha demostrado, y la resistencia en el Líbano, que es Hezbollah, mantiene el tirón e incluso hay momentos en que gana. Aquí dice, por ejemplo, que Hezbollah anunció ataques con drones y cohetes contra Israel en asentamientos israelíes del norte en respuesta de violaciones del alto el fuego y, por supuesto, invasión e incursión en el Líbano, que el Líbano y Palestina es el mismo muñeco. Hezbollah anuncia ataques con drones y cohetes contra Israel, de nuevo, esta vez en el norte, otra vez, lo vuelven a repetir y se reitera que el ejército sionista también confirmó en la mañana del martes la muerte de uno de los soldados, lesiones sufridas por otros 3, etcétera, etcétera. Es decir, que están pegando caña. Y bueno, atención al soldado israelí fallecido. Medios de comunicación israelíes añadieron detalles sobre el suceso, identificando al soldado fallecido como Eyal Bianco, sargento de reserva y conductor de camiones de bombarderos perteneciente a la Brigada Barak, Brigada Barak y latinoamericano, ¿no? Eyal Bianco. Bueno, yo diría que aquí tenemos que hacer reflexión, ¿eh? Esto es una barbaridad tan ilegal como lo de Gaza. Es otro genocidio. Hezbollah está atacando, o sea, defendiendo los altos del Golán sirio. Aquí Siria también tendría que estar en la jugada, pero claro, Siria es Estados Unidos, está intervenida por Estados Unidos, claro que sí. Con un terrorista probablemente de la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada israelí Daesh Al-Qaeda de manera indistinta, que es Al-Sarraj. Pero bueno, es que aquí se pretende que una célula terrorista se convierta en país y de país en imperio, ¿no? Que sería lo que denominan Israel. Volvemos a repetir, y esto hay que decirlo una y otra vez, que Israel no son los judíos. Es que no lo son. El reino de Judá, judío, del reino de Israel, israelita. Es decir, el judío no tiene nada que ver con el israelita, aunque haya 4 generaciones que se lo hayan creído y piensen que son más judíos que nadie. Son házaros. Házaros
polacos, anglos y yanquis. Eso es lo que hay ahí, gentuza, haciéndose pasar por nosotros y no en mi nombre para asesinar a otros semíticos. De tal manera que si sale bien, me monto un imperio que me invento yo y me salgo de la manga lo que es ser judío y no, porque nada de lo que dicen es cierto, ni siquiera los trajes, nada de eso. Y si me sale mal, pues ya matan a los judíos, ya la gente odia a los judíos, van detrás de los judíos y así ya desaparece la idea del reino de Judá, de Judá judío. Y esto es lo que hay. Esto es lo que hay, por favor. No te creas nada, contrasta y mira las cosas como son y no como te gustaría que fueran por simpatías, porque te la han metido hasta el corvejón con la operación Prólogo Anglo de control del relato y reescritura de la historia. Pues ahora el anglo está muriendo. Por favor, que sus células terroristas también desaparezcan del planeta y nos dejen a todos vivir feliz, en paz y en armonía. No dejes de mirar a Palestina, no dejes de mirar a Palestina y de hablar de Palestina y por supuesto del Líbano y de todos aquellos que están sufriendo tanto, Sudán, Haití, Somalia, Siria y por supuesto Irán, pero sobre todo no dejes de hablar de Palestina, que sigue cometiéndose un genocidio brutal con limpieza étnica sin que se haya cortado ni lo más mínimo. Así que no pares. Viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no